Hola Verónica, bueno, gracias por la invitación, gracias a todos Sanfir también, como decía el doctor Brondó, por la asistencia en este armado de este webinar. Y, y bueno, vamos a comenzar con un poco con la presentación. Lo que les voy a pedir a todos es que primero, cuando yo comparta mi presentación, pongan el pin, ¿sí? Para que solamente vean la presentación y no puedan cambiar, ¿no? La de pantalla. También les voy a pedir a todos que silencien los micrófonos y un dato más que recién viendo la presentación del doctor, por ahí ha pasado un par de veces, es que no aprieten presentar, ¿no? No aprieten compartir la presentación, porque ahí es donde muchos creo que por ahí han perdido de ver algún video o algo, porque intentando ver la presentación apretaban presentar y la presentación o el escritorio de alguien se superponía. Entonces ahí generaba un conflicto en el webinar. Pero, pero bueno, así que recuerden poner el pin y silenciar los micrófonos. Ya le damos arranque. Después vamos a dejar unos 10 minutitos para preguntas, que siempre es interesante el intercambio. Muy bien, ahí sí, sí está todo ok, si están viendo mi presentación, les está, arrancamos. Bueno, ahí un poco la presentación del curso de posgrado en biomecánica en rehabilitación que vamos a desarrollar desde la Sanfir, así que todos invitados, después quedan ahí la información para poder inscribirse o averiguar acerca del curso. Bueno, un poco la idea del día de hoy era presentar un poco por qué de la importancia, ¿no? El doctor Brondó ya habló ahí en su comienzo de la presentación de la importancia de la biomecánica en la rehabilitación, y mi idea es justamente profundizar acerca de ese concepto. ¿Por qué es tan importante y qué es lo que pasa, ¿no? Con la biomecánica en la rehabilitación? Como mencionaba recién Verónica, bueno, yo me especializo en biomecánica ya hace muchos años, una buena cantidad de años docentes en la UBA, en la Universidad Favaloro. Este año inicié también como profesor titular en la Cátedra de Biomecánica y Anatomía Funcional de la UCA. Así que mi idea es justamente bajar la biomecánica, esa cuestión conceptual, ¿no? Que a veces tenemos de este tema a la práctica. Bueno, esto ya lo paso más rápido, no hay problema. Muy bien. Entonces le decía, muchas veces lo que pasa, o lo que muchos colegas, eh, kinesiólogos, médicos, fisioterapeutas, en el equipo interdisciplinario que recién hablaba el doctor Brondó, que es justamente muy importante, siempre se habla como de esta brecha, ¿no? De la brecha que hay entre el concepto de biomecánica, esta cuestión teórica que nos explica, nos da un montón de argumentos desde la física, desde la mecánica, ¿no? Que trata de explicar los eventos mecánicos, los gestos motores, etcétera. Entonces, todo eso está perfecto, todos lo entendemos, lo hemos visto, lo hemos estudiado en mayor o menor medida, pero siempre queda como una brecha, ¿no? Queda como una brecha entre esa cuestión teórica y la aplicación práctica de la biomecánica. Y por suerte, el día de hoy tenemos esa posibilidad de realizar una aplicación práctica directa de los resultados de los análisis biomecánicos. Por eso esa brecha se va cerrando y un poco es la idea del día de hoy. La biomecánica es una cuestión compleja, es un conjunto de conocimientos interdisciplinarios, ¿no? Donde justamente vamos a tener que interrelacionar un montón de información de distintos orígenes, ¿no? De orígenes más biológicos, de orígenes más de la física. Entonces vamos a poder desarrollar los componentes mecánicos y biológicos, como decía recién. Pensando en los componentes mecánicos, podemos
ver cómo interactúan los sólidos, los líquidos, y pensando en los sólidos podemos interpretar a los cuerpos como estructuras rígidas, ¿sí? Y de ahí es que vamos a poder analizar la cinemática, la estática, la dinámica, o si no como cuerpos deformables donde vamos a analizar principalmente la resistencia de materiales. Entonces, como siempre, ahí queda todo muy, muy lindo, muy teórico, y siempre apunta todo, ¿no?, a desarrollar un mejor desempeño de ese gesto motor, ya sea en pacientes con alguna patología o en atletas, ¿sí?, para mejorar su rendimiento, porque la biomecánica yo la veo siempre como un continuo, ¿no? La rehabilitación, ¿sí?, es un entrenamiento con lesión, ¿sí?, con circunstancias particulares, pero no deja de justamente de ser un entrenamiento y muchas veces tenemos que ir por esa mejora. Entonces acá viene justamente el concepto de biomecánica clínica, para tratar de unificar, ¿sí?, esta cuestión teórica a la cuestión práctica. Entonces, ¿qué hacemos desde la biomecánica clínica? En la biomecánica clínica lo que hacemos es desarrollar un análisis formal y cuantitativo, ¿no?, de lo que sucede en ese gesto motor. Tenemos que observar, ¿sí?, como recién decía el doctor, pero tenemos que lograr medir qué es lo que está pasando, ¿sí?, para poder relacionar cómo está actuando una estructura y cómo se está generando la función. Y ahí es donde pongo un punto clave, que es justamente la función. El análisis de la función a través de la biomecánica clínica es lo que nos va a posibilitar bajar de esta cuestión teórica a la cuestión práctica. Es decir, tengo este dato, tengo esta medición, tengo esta valoración de la función de este gesto motor, bueno, entonces tengo la posibilidad de poder generar una indicación clínica directa para esa variable en particular. Entonces, muchas veces nos preguntamos cuál es el camino, ¿no?, hacia la lesión. Entonces, yo siempre marco que justamente los aspectos biomecánicos son uno de los aspectos en este camino hacia la lesión. Por eso es clave no pensar en una cuestión mecanicista, y eso que yo les digo que yo me dedico a la parte mecánica, pero lejos estoy de tener una visión mecanicista de que todo se arregla desde la mecánica o de que todo es la mecánica. Tenemos que tener bien claro que las lesiones, ¿sí?, vienen por una cuestión multifactorial, donde vamos a poder meter un montón de variables, ¿no?, como la fatiga, como los factores psicológicos, como lesiones previas y como las alteraciones biomecánicas. Por eso todas estas variables van a estar interactuando con nuestro paciente de forma regular. Ahora, la regularidad de esas variables, o sea, que todo el tiempo se genere una fatiga, que todo el tiempo se altere la parte psicológica, que todo el tiempo esté alterada la parte nutricional y también la parte biomecánica, eso, todo aplicado en regularidad a través del tiempo, nos va a generar una carga. Lo primero lo podemos definir como una carga aguda, y lo segundo lo podemos definir como una carga crónica. Ahora, si esa carga es óptima, vamos a generar la adaptación, ¿sí?, que es lo que buscamos. Buscamos siempre que nuestro paciente se adapte, ¿sí?, genere una adaptación a nuestra propuesta terapéutica. Entonces, si no se genera esa adaptación, tenemos tres opciones, podríamos decir. Acá les puse una que es la carga óptima y que genera adaptación, la carga excesiva que va a generar lesión, o si no, también tenemos una carga subóptima o subumbral, ¿sí? Muchas veces, si aplicamos estímulos que no generen adaptación, que no generen cambios, no le estamos generando ninguna mejora al paciente. Por eso siempre que hablo de las lesiones, del análisis biomecánico, etcétera, siempre planteo esto, de que tenemos que tener esta herramienta, pero la tenemos que poner en el contexto de todas estas variables pensando en las distintas lesiones. Entonces, si analizamos un movimiento,
¿sí? El día de hoy nos vamos a meter un poco más con la marcha y la carrera, pero si analizamos cualquier movimiento, ese movimiento voluntario tiene un objetivo, entonces se convierte en un gesto motor, y ese gesto motor tiene por lo menos tres grandes esferas a analizar: lo neurofisiológico, lo psicomotriz y lo biomecánico. Cuando analicemos lo biomecánico, no vamos a tener que perder de vista las otras dos esferas. ¿Por qué? Porque la persona, el paciente, el atleta, va a estar siempre desarrollando todo a la vez. Entonces, por eso no podemos hacer un reduccionismo mecanicista. Siempre tenemos que tener presente que el análisis biomecánico nos va a brindar un montón de información, pero en la interpretación de los datos va a ser clave entender cuál es el proceso neurofisiológico y psicomotriz de ese gesto motor. Por eso, yo siempre hablo de la melodía cinética. En realidad yo siempre lo ponía de ejemplo, y un día un colega ayudante de cátedra me dijo: ay, encontré una cita perfecta para lo que vos decís siempre, que es esta, la melodía cinética, ¿no?, en el cerebro en acción de Luria, ya del 73, que hablaba justamente de esto, de que un gesto motor es como si fuese una orquesta, donde cada grupo muscular, cada articulación, cada ligamento va a tener que estar actuando de una forma determinada en un momento preciso y con una intensidad en particular, ¿sí? No es lo mismo que un movimiento se dé a una velocidad que se dé a otra, que se generen aceleraciones o desaceleraciones, que un músculo se contraiga de forma concéntrica, excéntrica, con un buen nivel, con un bajo nivel o con un timing alterado. Entonces, por eso es muy importante analizar justamente que toda esa sinfonía tiene que estar coordinada. Entonces, si analizamos desde la mecánica, ¿sí?, este gesto motor, vamos a poder dividirlo, ¿sí?, en la parte estática, donde vamos a analizar la resistencia de los materiales, y eso nos va a permitir entender cómo se generan muchas de las lesiones, y desde la dinámica, ¿sí?, que es lo que muchas veces uno tiene más relacionado con la biomecánica, la cinemática, el estudio de los movimientos sin importar las causas, donde justamente la descripción de los movimientos en una determinada fase, en un determinado ciclo, nos va a permitir entender el desarrollo de esos gestos y nos va a permitir ver si hay alguna anomalía en el desarrollo del movimiento. Y el otro punto clave va a ser la cinética, ¿no? Analizar las fuerzas que se generan de forma tridimensional va a ser algo muy importante para entender por qué de la cinemática, porque la cinética nos explica qué es lo que está pasando y definiendo la cinemática. Por eso va a ser muy importante el análisis de las fuerzas y de los momentos internos, externos, que se van a ir generando. Por eso, si analizamos la cinemática, por ejemplo, acá les puse una imagen de un estudio de la cinemática de la carrera, ¿no?, donde justamente podemos ver el análisis cinemático, el desarrollo de las distintas partes del cuerpo a lo largo del ciclo de zancada. Ya nos vamos a meter un poquito más con esto, pero la importancia de analizar cómo son esos movimientos nos va a permitir entender qué es lo que está pasando con ese paciente, y la interacción entre el análisis de la cinemática, el análisis de la cinética, si lo tenemos, el análisis de la función, nos va a permitir entender y poder tomar determinaciones clínicas reales, directas, para modificar alteraciones que podemos llegar a encontrar. Si analizamos la cinética, como les mostraba recién, ¿sí?, muchas veces se le da importancia a la fuerza, pero es más importante que la fuerza son los momentos de una fuerza. El momento de una fuerza es como la capacidad que tiene una fuerza de movilizar una articulación, ¿sí?, si lo ponemos en términos anátomo-funcionales. Bueno, esos momentos internos generados por estructuras internas o externos generados por fuerzas externas van a generar un montón de cosas. Y entender, ¿sí?, más allá de que podamos hacer una evaluación cinética con plataformas de fuerza, más allá de ese análisis pormenorizado,
entender el concepto de las fuerzas, de momentos internos y externos, nos va a permitir comprender mejor las alteraciones en el movimiento. Por eso va a ser muy importante tenerlo presente. Cuando yo miro a un paciente realizar un gesto, estoy pensando, no tengo el análisis cinético, cinemático, electromiográfico, etcétera, ya realizado en ese momento en vivo. Lo estoy mirando, estoy observando y empiezo a comprender por qué pasan algunas cosas, mirando donde hay que mirar. Por eso la cinética va a ser muy importante para poder interpretar qué es lo que está pasando, ¿sí? La cinética, ustedes ya lo habrán visto muchas veces, ¿sí? También tiene sus vueltas en el análisis, ¿no? A todo lo podemos ir profundizando cada vez más, y por eso muchas veces se hace un análisis de la fuerza vertical, como estábamos viendo recién, pero toda la fuerza, sobre todo la fuerza de reacción del piso, que va a ser una de las fuerzas más importantes a analizar, tiene un componente tridimensional. Y ese es otro concepto muy importante, ¿no? que quiero marcar hoy. El análisis tridimensional de la cinemática, como veíamos antes, de la cinética, como estamos viendo ahora, va a ser muy importante. Sobre todo tenerlo en la cabeza, tenerlo en la forma de mirar. No es lo mismo que si yo miro solamente el plano sagital o el plano frontal, que si intento determinar qué está pasando a nivel del plano horizontal. Entonces, tener presente el análisis tridimensional, tratar de ver qué pasa de forma tridimensional va a ser muy importante. Por eso, justamente les marco que muchas veces uno piensa en las fuerzas a términos verticales, porque es lo que se ha estudiado mucho tiempo, pero cada vez más se le presta atención a la fuerza horizontal, ¿no? La fuerza generada en el sentido anteroposterior. Otro de los puntos muy importantes a abordar dentro de esta gran área de la biomecánica, como decíamos, la cinemática, la cinética y la resistencia de materiales. La resistencia de materiales es otra parte muy importante, ¿no?, que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque nos va a permitir comprender cómo se comportan los distintos materiales durante un esfuerzo mecánico. Entonces ahí les dejo una pregunta para contestar al final, ¿no? Que si yo les planteo esta situación, tengo dos huesos exactamente iguales y los trato de flexionar, de doblar, ¿no? Los trato de doblar. A uno lo doblo rápido y al otro lo doblo lento. Después quiero que me digan cuál creen de los dos que tiene más posibilidad de romperse, ¿sí? Eso, ¿sí?, tiene mucho que ver con comprender cómo se comportan los materiales. Acá viene un punto muy importante en el análisis de la resistencia de materiales, que es justamente la viscoelasticidad, donde vemos que a mayor velocidad los materiales se comportan con mayor resistencia. ¿Por qué? Porque son materiales anisotrópicos que cambian sus propiedades mecánicas, ¿sí?, dependiendo de la forma de aplicar las fuerzas. Y acá podemos ver un ejemplo. Este GIF me pareció muy, muy interesante cuando lo encontré. Podemos ver cómo una estructura semilíquida, ¿sí?, se comporta o se transforma en una estructura rígida cuando la aplicación de la fuerza es a alta velocidad. Bueno, así se comportan muchos de las estructuras del cuerpo humano. Por eso, en comprender cómo se comportan las estructuras nos va a permitir entender el porqué de muchas de las apariciones de las lesiones, o sobre todo, como digo siempre, cuando nosotros hacemos un análisis biomecánico, nosotros no tratamos de, más allá de tratar de resolver la patología, si el paciente viene con una patología, o mejorar la eficiencia cuando un deportista viene a evaluarse para mejorar la eficiencia, nosotros no tratamos de predecir lesiones con el análisis, sino lo que tratamos de hacer es prevenir lesiones. Entonces ahí creo que está un punto muy importante. A mí no me interesa saber si un deportista se va a lesionar dentro de 3 meses, lo que a mí me interesa es encontrar las alteraciones mecánicas que puedan generar una lesión a futuro. Entonces, si yo le saco esa variable, le saco esa alteración, seguramente
pueda reducir el riesgo de lesión. Y ahí donde se conforma lo que hoy en día se conoce comúnmente como lo que son los patrones de lesión, ¿no? Que se van conformando. Por eso acá otra de las típicas curvas de análisis biomecánico es la superposición de efectos mínimos, ¿no? Como la aplicación de una aplicación de una carga muy alta puede generar una lesión, o la aplicación de muchísimos estímulos de baja carga también puede generar una lesión. Y acá es donde justamente encontramos muchas alteraciones. ¿Por qué? Porque muchas veces gestos repetitivos, ¿sí?, que tienen nuestros pacientes son los que a largo plazo, y a veces ahí es donde está la dificultad de reconocer las lesiones, porque yo tuve un evento que me desencadena una lesión hoy, por ahí ese evento fue un mes atrás, entonces yo no lo no hago una relación directa entre un evento y el otro, porque están bastante alejados en el tiempo, pero si nos ponemos a analizar todas las cuestiones que venimos mencionando, vamos a ver que esa repetición del gesto a lo largo del tiempo termina generando una lesión, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Tenemos que tratar de encontrar y minimizar esas alteraciones. Por eso, nosotros desde BiomecTime, desde el análisis de la biomecánica, creemos que la valoración funcional va a ser la clave, ¿no? Valorar cómo está moviéndose ese atleta, cómo está moviéndose ese paciente, va a ser la clave, ¿sí?, para poder tomar determinaciones preventivas y terapéuticas que lo requieran. Por eso contamos con una herramienta, ¿sí?, que es clave para la valoración funcional, que es justamente la electromiografía inalámbrica de superficie. ¿En qué consiste esta electromiografía? Bueno, justamente consiste en medir la actividad muscular durante los movimientos dinámicos, como puede ser la marcha, la carrera. Entonces, podemos valorar la función, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente conocen la electromiografía, ¿sí?, pero por suerte en estos años ha evolucionado y nos va a permitir justamente poder tener datos que nos generen una aplicación clínica directa. Por eso la electromiografía, ¿sí?, mide la actividad muscular, como les decía, durante los movimientos dinámicos, y podemos medir dos cuestiones básicas, como son el nivel de actividad y después lo que se denomina el timing, poder identificar las zonas de on y las zonas de off, ¿sí?, cuando se está generando una activación, cuando se tiene que desactivar ese grupo muscular, etcétera. Entonces, el músculo que estamos analizando, ¿presenta un nivel adecuado de activación? Esa es una de las primeras preguntas. ¿Cómo está? ¿Se está activando igual que el lado contrario? ¿Se está activando al mismo nivel que los valores estándares o normativos? Bueno, esa es una de las grandes preguntas. Después, el otro es, ¿se está activando y se está desactivando en el momento correcto? Bueno, acá podemos ver una tira cruda, ¿sí?, electromiográfica de la marcha, donde justamente vemos el nivel de activación y los eventos que nos definen las distintas etapas de la marcha. Entonces, antes, ver estos gráficos eran bastante difíciles de interpretar, ¿sí? No eran muy amigables, por eso, por suerte, ahora ha evolucionado mucho esta herramienta y nos permite tener curvas, ¿sí?, donde podamos interpretar mejor qué es lo que está pasando. Acá tengo la banda normativa, desde dónde a dónde tiene que estar activado un determinado grupo muscular, y puedo ver la curva, si forma la curva normal, si no, si hay alteraciones, etc. Bien, ahí se me pasó. Y las zonas de off, ¿no? Acá en el ciclo de marcha podemos ver toda la fase de apoyo, ¿sí?, el toe off, el despegue, y toda la fase de balanceo. Dentro de la fase de apoyo tenemos la fase de apoyo bipodal anterior, monopodal, ¿sí?, y bipodal posterior. Entonces,
analicemos el día de hoy, ¿sí? Un poquito la marcha y la carrera, que es un poco la idea para hacer una bajada práctica, para de vuelta insistir con este concepto de que la biomecánica no se queda solamente en el análisis, te doy un montón de datos y arreglate. No, podemos hacer mucho con todo lo que tenemos. Lo primero es, bueno, esto seguramente ustedes ya lo conocen, cómo dividimos, ¿sí? La marcha, la carrera, con distintos criterios, con criterios espaciotemporales, con criterios más funcionales, ¿sí? Ahí tenemos que elegir cómo queremos dividir los distintos ciclos para que nos brinden distinto tipo de información. Pero esto es algo que ustedes ya seguramente lo conocen, ¿sí? En el ciclo de marcha, con esta fase de doble apoyo monopodal, doble apoyo, ¿sí? Y la fase de oscilación con balanceo inicial, medio y final, de una pierna y de la otra que vamos a ir superponiendo. ¿Por qué es importante evaluar la marcha, por ejemplo? Bueno, hay muchos estudios donde nos muestran que la fuerza de reacción del piso, por ejemplo, nos permite encontrar alteraciones de asimetría entre los miembros inferiores, ¿sí? De pacientes, ¿sí? Con enfermedad de Sever, también con Oxlater. Entonces, este análisis nos permite empezar a ver si el paciente va a desarrollar, ¿sí? La lesión, si lo evaluamos previamente, si hay esas asimetrías, cómo las podemos cambiar, nos permite analizar qué es lo que está pasando durante la rehabilitación y cómo termina esa fase de rehabilitación, a ver si hemos conseguido cambiar esa fuerza de reacción del piso o la cinemática, ¿sí? de ese paciente. Analizamos la carrera, ¿sí? Que acá nos vamos a meter un poquito más de lleno, ¿sí? Podemos analizar de forma más funcional qué es lo que está pasando, ¿sí? Pensando en lo que son los conceptos de propósitos mecánicos, que a ese concepto le vamos a dar bastante énfasis porque es un concepto muy importante. Por un segundo, por las dudas, la gran diferencia, ¿no? de la marcha y la carrera es que cuando uno aumenta mucho la velocidad de marcha, ya la fase de apoyo se tiene que acortar al menos del 50%, entonces eso me requiere un salto. Ese salto va seguido de una fase de apoyo de la pierna contraria y si quiero seguir en esa velocidad voy a tener que volver a dar otro salto. Por eso, si minimizamos la carrera, vamos a decir que la carrera es como una sucesión de saltos, porque la fase de apoyo es mucho más corta que la fase de oscilación, por lo tanto voy a tener que dar fases de vuelo que me permitan compensar la movilidad de una pierna con respecto a la pierna contraria. Y ahí es donde justamente empezamos a correr. La carrera muchas veces no se le evalúa, la marcha se le evalúa, muchas veces se hacen observaciones, etcétera, pero muchas veces no se intenta evaluar la carrera en distintos pacientes que puedan llegar a desarrollar algún grado de velocidad de carrera. Y la carrera nos va a expresar muchas alteraciones, porque es un gesto motor complejo que requiere de un montón de control y pone muchas veces a los pacientes con una determinada patología o alteración en un contexto donde el esfuerzo va a marcar las alteraciones. Por eso es muy importante la evaluación tanto de la marcha como de la carrera cuando se puede evaluar. Si analizamos la zancada, ya vimos recién la fase de apoyo, la fase de oscilación, con sus distintas subfases, ¿no? La fase de apoyo la podemos dividir en contacto inicial, respuesta a la carga y la fase propulsiva. La de oscilación con vuelo inicial, balanceo medio y vuelo final. Y el balanceo medio con un balanceo inicial y un balanceo final. Muy bien, hasta ahí lo que seguramente ustedes ya saben. Y acá es donde justamente quiero marcarles la aparición de un concepto muy importante que es el propósito mecánico. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claro cuál es el propósito mecánico de cada una de las fases,
saquemos la marcha, saquemos la carrera. Si yo no tengo claro el propósito mecánico de cada una de las fases del gesto que estoy evaluando, entonces no tengo en claro qué es lo que el paciente va a buscar en ese gesto, qué es lo que tiene que conseguir en ese gesto. Y si yo no tengo claro qué es lo que quiere conseguir en ese gesto, entonces no puedo hacer una indicación correcta de qué es lo que le voy a exigir a ese paciente. Entonces, por ejemplo, en el propósito mecánico, en las fases de contacto inicial y respuesta a la carga, el propósito mecánico de este momento es la absorción de potencia, ¿sí? El principal propósito mecánico va a ser la absorción de potencia. ¿Por qué? Porque yo vengo de una fase de vuelo, ¿sí? Donde estoy generando fuerza, hago el contacto inicial. En ese contacto inicial va a haber una inestabilidad que tengo que controlar, fuerzas que se van a estar oponiendo a mi avance, entonces tengo que absorber parte de la carga, ¿sí? Dar una respuesta a esa carga para después recién pasar a la generación de potencia durante la fase de propulsión, vuelo inicial y balanceo. Esa generación de potencia se da sincronizada, por eso tenemos que analizar los dos lados a la vez, desde una fase que seguramente esté en fase de apoyo, pero la pierna contraria está en fase de balanceo medio. Entonces, estas dos piernas que van a estar generando propulsión se sinergian, se potencian para generar este propósito mecánico. Pero si yo tengo un paciente que viene con una alteración en la absorción de potencia, se los cambio. Si viene un paciente con un problema en la fase de respuesta a la carga, en la fase de amortiguación, yo lo primero que tengo que tener presente es que lo que no está cumpliendo es el propósito mecánico de absorber potencia. Entonces, por eso va a ser muy importante tener claro el propósito mecánico. Porque en realidad, la alteración en esa fase, ¿sí? Lo que me dice es que no tiene la capacidad de generar el propósito mecánico, no tiene la capacidad de absorber potencia. Lo mismo que si veo una alteración en una fase de propulsión, lo que tengo que entender es que no está pudiendo generar potencia. Entonces voy a tener que trabajar en ese sentido. En la fase de vuelo final, nuevamente tenemos una fase de absorción de potencia. Por eso, fíjense cómo podríamos dividir de forma muy distinta, ¿sí? Los ciclos de carrera, de marcha, etcétera, si tenemos otro criterio, un criterio más funcional como sería este. Por eso, dependiendo del criterio que quieran utilizar para dividir un gesto motor, ¿sí? Vamos a tener distintas fases y cada fase va a tener su propósito mecánico a conseguir. Y eso va a ser clave para poder dar una indicación correcta, ¿sí? Me acuerdo una vuelta con una paciente que le había indicado, ya habíamos llegado a la fase de saltos. Entonces estaba haciendo saltos, perfecto. Entonces un día me manda un video de que estaba haciendo saltos en la plaza y ¿qué es lo que hacía? Saltaba desde el piso al banco, desde el piso al banco. Entonces, para esa paciente se estaba cumpliendo el propósito, estoy saltando. Ahora, el propósito mecánico no se estaba cumpliendo porque ella en realidad tenía que entrenar los saltos desde arriba hacia abajo para justamente trabajar la fase de absorción de potencia. Entonces, ahí es donde, fíjense que si yo indico saltos, no estoy indicando realmente de forma correcta qué es lo que tiene que generar. Tiene que trabajar los saltos en la fase propulsiva para generar potencia, en la fase de landing, de aterrizaje para absorber potencia. ¿Qué es lo que tengo que buscar en una fase y la otra? Entonces, creo que por eso es clave en el análisis, en qué es lo que, como decía recién el doctor Brondó, esto de mirar sin observar, ¿no? O, porque yo puedo estar mirando qué es lo que pasa, cómo camina, cómo salta, cómo corre, cómo se mueve, cómo levanta un gesto, cómo lanza, ¿sí? Durante los gestos de miembro inferior, ¿no? Los lanzamientos. Para mí no hay paciente con alteración o con una lesión a nivel del hombro que no se vaya del consultorio sin lanzar. Lanzar es un gesto motor básico, complejo, pero básico que se tiene que conseguir. Entonces, cuando yo veo cómo lo realiza, veo en qué fase se altera, si está cumpliendo el propósito mecánico o no. Entonces, es un concepto que lo podemos llevar a todos
los gestos motores. Sobre todo para tener claro qué indicación tengo que dar, ¿no? Hoy vamos a analizar un poquito, ¿sí?, en este tiempo que nos queda, la fase de absorción en la respuesta a la carga. Cuando hablamos de respuesta a la carga, hablamos de la amortiguación, de cómo amortiguar, cómo disipar carga. Entonces, nuestro primer propósito en esta etapa es distribuir cargas. ¿Por qué? Porque si toda la carga se concentra en una articulación, esa articulación seguramente se lesione. Por eso la fuerza, piensen que la fuerza de reacción del piso cuando yo caigo y golpeo es más o menos 2,5 veces la fuerza peso. ¿Sí? Ahora vamos a ver unos videos, ¿no? Y esa fuerza, ¿sí?, si una persona pesa 70 kilos, son 180 kilos de fuerza de reacción, unos 1800 newton para redondear. Bueno, tengo que distribuir esa carga. ¿Por qué? Porque si esa carga se concentra en el tendón de Aquiles, se concentra en el tendón rotuliano, en un chico, puede ser el origen de una enfermedad de Sever, una enfermedad de Bull-Latter, tendinopatías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso va a ser clave tener presente el propósito mecánico. ¿Cuáles son las articulaciones claves? Como les decía, todas, ¿sí? Si analizamos etapas por etapas, hay muchas etapas donde claramente hay articulaciones más predominantes. En cambio, en la amortiguación tengo que poner todas en juego, ¿sí?, en distintos planos para justamente poder absorber la carga, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, en la propulsión, muchos creen que la propulsión se debe al accionar del cuádriceps en la extensión de rodilla, y la propulsión se da a nivel de cadera y tobillo a través del grupo extensor de cadera y a través del grupo extensor de tobillo, y mucho menos a nivel de la rodilla. Entonces, tener en claro esas cosas nos va a poder permitir encontrar la indicación más correcta para nuestro paciente. Entonces, como objetivos, voy a tener la distribución de la carga, la estabilidad en la extremidad inicial y la preservación de la progresión, que eso va a estar determinado por la carrera. Entonces, si pensamos en la amortiguación y tenemos una visión uniplanar o bidimensional, vamos a ver que vamos a pensar en que la amortiguación se tiene que desarrollar a nivel de la pelvis, por una retroversión de pelvis, en el plano frontal una aducción de cadera, flexión de rodilla, flexión de tobillo y la pronosupinación subastragalina. De cada una de estas podemos ponernos a analizar exactamente todo lo que pasa a nivel de la pelvis, cadera, rodilla, tobillo y pie, en la marcha, en la carrera. Es muy interesante porque es muy extenso para detallar. Pero esto es lo que generalmente tenemos presente, ¿no? Cuando miramos, ¿qué miramos? Bueno, miramos, hay retroversión, no hay retroversión, hay aducción, no hay aducción, flexión, pronación, etcétera, etcétera. Ahora, si tenemos una visión tridimensional, empezamos a pensar de forma más global, vamos a ver que hay un montón de otras cosas que tenemos que pensar y analizar. Por ejemplo, la retroversión de la pelvis, como decíamos antes, el ascenso de la pelvis, la rotación externa de la pelvis, la aducción de la cadera, la rotación interna de la cadera, la flexión de la rodilla, la rotación interna y el varo de rodilla, muy importante, la flexión del tobillo y la pronación subastralina. Ahora tenemos un montón de otras cosas que mirar, ¿sí?, al momento de la amortiguación. Y todas estas nos van a definir alteraciones, ¿sí?, o fallas que nos disminuyen la capacidad de amortiguación. Y si nos disminuye la capacidad de amortiguación, seguramente alguien esté concentrando mucha de esa fuerza, y si está concentrando mucha de esa fuerza, seguramente en el camino a la lesión, ¿sí?, si ya viene fatigado, viene estresado, viene comiendo mal, más la cuestión de esta alteración mecánica, seguramente sea el desencadenante en algún momento de una lesión. Entonces acá les muestro justamente los gráficos de fuerza de reacción del piso. Miren cómo es el gráfico de fuerza de reacción del pico, con este pico, ¿sí?, en el contacto inicial, ¿sí?, seguida de una máxima fuerza de reacción del piso, ¿sí?, en la fase de distribución de la carga, en la fase de amortiguación. Miren, acá está expresado en
veces de la fuerza peso, tenemos 2,41, casi 2,5 veces de la fuerza peso. Lo que les decía, estos, si pesa 70 kilos, son 180 kilos, 1800 newton que tengo que distribuir. Ahora, el gran problema de este tipo de contacto está acá, ¿sí? En esta gran fuerza descontrolada, ¿sí? En el contacto inicial. Miren lo que nos ayudan las zapatillas, para algo están las zapatillas. De hecho, por algo se corre con apoyo de talón, ¿sí? Gracias a la presencia de zapatillas. Si no tuviésemos zapatillas, no podríamos correr con apoyo de talón, porque el talón no está preparado, porque estos picos, ¿sí? de fuerza, de aceleración y fuerza en física no podemos como igualar, son muy problemáticos. Por eso la zapatilla nos soluciona y ahí tenemos un gran tema a analizar. Si nos ponemos a ver qué es lo que pasa en forma tridimensional, no me voy a quedar mucho acá para que no se haga tan largo, ¿sí? Pero vemos los gráficos de cinemática, que va a ser algo clave para poder leer y poder interpretar las curvas que nos muestran los estudios y de ahí poder sacarle el jugo y decir, tomar determinaciones claves. Por ejemplo, si a mí me viene un paciente sin retroversión de la pelvis, ¿sí? En la fase de amortiguación, claramente voy a tener que hacer un trabajo específico para, en forma dinámica, estática probablemente al principio, después de forma dinámica, devolverle esa retroversión de la pelvis en la marcha, por ejemplo, en la carrera, por ejemplo. Entonces va a interpretar y leer las curvas, va a ser algo muy importante a tener en cuenta. La flexión de la rodilla y la dorsiflexión del tobillo, que eso depende de la técnica de contacto inicial. Pero un punto clave que vamos a ver es que justamente en la cadera no se genera flexión. Todo el tiempo la cadera se extiende a menor velocidad en la fase de amortiguación y a mayor velocidad a nivel de la fase propulsiva, ¿sí? La velocidad la podemos interpretar por la inclinación de la curva en los gráficos de cinemática, ¿no? Una curva muy inclinada es muy veloz, una curva más aplanada es más lento. ¿Por qué? Porque si bien yo acá tengo todo expresado en porcentaje, el porcentaje del ciclo es tiempo y entonces la relación entre variación angular y tiempo nos da la velocidad, sin meternos mucho, muy técnico de eso, ¿sí? La aducción de la cadera, podemos ver el análisis de los músculos, como la reacción articular, acá podemos ver los gráficos electromiográficos, ¿sí? De la participación del cuádriceps, cómo se activan durante la fase de control, ¿sí? De la fase de apoyo y distribución de la carga, ¿sí? También podemos ver la rotación interna de la cadera, ¿sí? Relacionada con la rotación externa de la pelvis, el ascenso de la pelvis, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de el comportamiento de la rodilla también y su análisis con los distintos grupos musculares, cómo se activan los isquiotibiales. Miren cómo los isquiotibiales, tanto el bíceps y el semimembranoso, se activan durante la fase de distribución de la carga, muy importante, mucho más el bíceps que el semimembranoso. El bíceps femoral se activa justamente para colaborar con la rotación interna, o para, mejor dicho, para controlar la rotación interna de la rodilla, ¿sí? Para colaborar con la rotación interna a nivel de la cadera. Bueno, entonces, en la fase de vuelo final, cómo se activa tanto el bíceps como el semimembranoso para frenar el avance de la pierna, etcétera. Podemos ir analizando punto por punto y encontrando alteraciones que vamos a poder ir trabajando, ¿no? La participación del sóleo, del aductor mayor, ¿sí? Junto con los glúteos, para generar la extensión de la cadera, lo mismo que los isquiotibiales que se van a estar activando y colaborando con la extensión de la cadera. Como ven, tenemos que estar mirando como siempre en forma tridimensional todo a la vez para poder llegar a una buena interpretación. Entonces, si analizamos la carga, miren cómo es el apoyo metatarsal, ¿sí? De este atleta. Y pensemos en cómo se comportó la rodilla durante esa fase de amortiguación. La rodilla, todos hemos visto cómo se flexionó la rodilla,
después viene un momento de menor velocidad, de extensión, pero acá les marco 2 puntos claves de la participación o de entender e ir metiéndonos de a poco en el análisis biomecánico y su repercusión. Miren cómo en un contacto inicial se genera un esfuerzo valguizante, inestabilizante para la rodilla, pero después, en la fase de distribución de la carga, la rodilla tiene que terminar yendo hacia un movimiento de varo. ¿Por qué? Porque la rodilla está preparada anatómicamente para soportar esfuerzos varizantes. Entonces, tener presente estos puntos nos va a permitir entender mejor el comportamiento. Voy a avanzar, ¿sí? Acá también la participación del solio, que va a ser un punto muy importante. El solio, muchas veces, acá les marco un punto para que vean cómo a veces estudiamos de base cosas más generales y que después tenemos que darle una vuelta de tuerca más para poder aplicarlas. Muchas veces el tríceps ural, al solio en particular, se le asigna la tarea de extensor plantar. Sí, el solio extiende el tobillo, perfecto. Ahora, en general nunca hace eso. El solio lo que hace es un músculo que controla la inclinación tibial, por eso al solio lo tenemos que analizar siempre en cadena cerrada. Si lo tenemos que analizar en cadena cerrada, lo tenemos que trabajar en cadena cerrada. Entonces, por eso el análisis nos permite tomar determinaciones clínicas más acertadas o más cercanas a la especificidad con la que trabaja cada estructura. Y ahí es un punto muy importante de la de trabajar de forma específica, porque ya sabemos que lo inespecífico no genera cambios adaptativos o no los cambios que queremos buscar. Por eso, si analizamos la actividad electromiográfica a nivel muscular, podemos encontrar alteraciones en el nivel de participación o en el timing, ¿sí? Que es el momento donde se da el pico de activación. Miren cómo es esta curva, el pico en la mitad de la fase de apoyo, y acá esta curva donde el pico está al 5% del ciclo, teniendo que ser por lo menos cerca de entre el 10 y el 15% del ciclo. Entonces ahí tenemos una alteración a nivel en el nivel de activación y en el timing. Por eso veamos rápidamente un caso clínico, así no nos quedamos sin tiempo, ¿sí? De una paciente con un síndrome femoropatelar bilateral, más izquierdo, vino con con esa dolencia, ¿sí? Si le hacemos el análisis, vemos los gráficos a nivel de la pelvis están muy conservados, tiene un buen rango de rotación pélvica, que eso nos habla de una carrera eficiente, cerca de 20 grados, pero la velocidad de propulsión, miren qué disminuida que está de los dos lados, ya que la velocidad de propulsión tiene que estar cerca de 1 metro sobre segundo para ser una buena velocidad de propulsión. Está disminuida de los dos lados. Si analizamos la activación muscular, miren cómo para no tener un síndrome femoropatelar, ¿no? Miren el nivel de activación de los dos lados, del cuádriceps derecho e izquierdo. El izquierdo estaba más activado y era por la que venía en este momento con molestias. Entonces, si medimos los niveles, es un protocolo que hemos diseñado junto con la gente de Italia, donde medimos el nivel de activación, el tiempo de activación y la media de cada una de las fases, para tener no solamente el gráfico, sino que el valor expresado a nivel numérico. Entonces, acá vemos todos aumentados, y acá a nivel del solio, un buen timing, se activa bien, pero una activación menor del lado izquierdo. Entonces, entre un montón de otros factores, súper simplificando, podríamos decir, tiene una sobreactivación del cuádriceps, una inhibición o una baja participación del solio izquierdo. Eso puede generar justamente que la rodilla esté más inestable, más participación del cuádriceps, acá no lo puse, pero menos participación de los isquiotibiales, y eso genera más inestabilidad, más tensión en el tendón rotuliano. Entonces, sabiendo eso, podemos tomar determinaciones clínicas precisas, ¿sí? Entonces, después de unas 10 sesiones,
vemos cómo ha cambiado, vemos que hemos podido cambiar la velocidad de propulsión a nivel derecho, ¿sí? Que era la menos afectada, pero tenemos que seguir trabajando. Como ven, no les puse un caso que salió todo perfecto, sino que un caso real de lo que nos encontramos habitualmente, que muchas veces con decisiones no logramos cambiar todo. En la izquierda seguía la velocidad de propulsión disminuida, pero miren cómo encontramos la actividad electromiográfica. Realmente hemos corregido, ¿sí? Más allá de que disminuyó su EVA, ¿no? El dolor a nivel de la rodilla, vemos que ha disminuido la actividad y se acerca a un patrón normal, ¿no? Con los niveles de activación normales, no como los tenía anteriormente. El solio, en cambio, todavía sigue estando bajo. No hemos logrado aumentar a este nivel, en estas 10 sesiones, aumentar la participación. Por eso, cuando vemos eso, dijimos, bueno, tenemos que tomar una nueva determinación, tenemos que trabajar más todavía sobre la participación del solio. Hemos mejorado la participación de los isquiotibiales, bajado la activación a nivel del cuádriceps, tenemos que seguir aumentando la participación del solio para que vaya a niveles fisiológicos que permitan aumentar, ¿sí?, su capacidad de amortiguación y que no termine sobrecargando alguna estructura. Entonces, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, los riesgos, ¿sí?, de la aparición de Osgood-Schlatter, vemos que obviamente los saltos a una pierna son los que mayor momento externo, por eso de vuelta, fíjense cómo entender los conceptos biomecánicos de momento, de una fuerza, etcétera, nos permite interpretar mejor artículos científicos y tomar determinaciones clínicas directas, ¿no? Si bien el salto, obviamente, el aterrizaje a una pierna es lo que más genera un momento externo que puede repercutir a nivel del tendón rotuliano, correr, ¿sí?, también genera niveles significativos de fuerza y sobre todo la repetitividad, ¿no? Cuando uno corre genera muchísimos más, por más que son un nivel más bajo de momento externo, la repetitividad es muy alta. Entonces por eso de vuelta volvemos a la interpretación de la relación de las estructuras, ¿no? Del estudio de la resistencia de los materiales. Porque a veces uno dice, bueno, la carga es baja. Bueno, la carga es baja, pero es muy repetitiva, y si es muy repetitiva, eso es lo que puede llegar a la lesión. Entonces, de vuelta, interpretando todas las variables y la variable biomecánica como una variable más importante, que la podemos mensurar, que la podemos determinar y sobre todo que podemos ver cómo estaba antes, cómo está durante el tratamiento y cómo está después del tratamiento, va a ser algo importante para poder rectificar o reafirmar la aplicación terapéutica que estemos trabajando. Entonces, como punto final y repaso de la clase, bueno, podemos evaluar la función de forma cuantitativa, tenemos que tener bien presente el concepto de propósito mecánico, qué es lo que tiene que conseguir ese paciente en esa fase determinada. Entonces voy a aplicar estímulos más precisos y específicos, la interpretación de la cinemática tridimensional, el análisis de los músculos sinergistas, cómo participan. Yo recién les hablaba de la sinergia entre cuádriceps y isquios en la estabilidad, entre solio e isquios. Vamos a hablar de la sinergia entre los isquiotibiales y el glúteo. Hay un montón de sinergias que podemos tener presentes y decir, bueno, hay una sobreactivación de este músculo. Bueno, ¿quién es un músculo sinergista? ¿Quién es el que lo tiene que ayudar? Fulano. Bueno, ese fulano tiene que participar más para descargar ese músculo que está sobreactivado. Después también podemos pensar en los músculos que están inhibidos, que es otro gran tema que no nos entra para el día de hoy, pero la inhibición de ciertos grupos musculares también pueden ser la gran causa en la producción de lesiones. Por eso la medición del nivel y el timing muscular a través de la electromiografía de superficie nos permite de una forma no invasiva, no dolorosa, no molesta para el paciente y sobre todo con grado de libertad total, porque al no tener cables el paciente puede generar, podemos evaluar marcha y carrera en cinta, en pista, saltos, etcétera,
para poder realmente entender el nivel funcional, que es donde apuntamos nosotros desde la biomecánica clínica, es poder valorar funcionalmente a ese paciente en su situación más real, en su contexto real de actividad física o de desarrollo motor, etcétera, etcétera. Por eso los estímulos específicos en la rehabilitación van a ser algo clave, porque si el músculo trabaja en forma excéntrica y yo lo entreno, lo rehabilito en forma concéntrica, cuando le pida excéntrica no va a responder. Entonces, la especificidad del estímulo va a ser algo muy importante, y ahí tenemos un montón de estímulos que hoy no nos vamos a meter con eso, pero tenemos un montón de estímulos para trabajar, ¿no? Que son justamente estímulos como, por ejemplo, voy a volver acá, hay un segundo, por ejemplo, si quisiéramos estimular músculos inhibidos, etcétera, tenemos un montón de recursos donde tenemos los recursos de la variación de la cadencia, la variación del tipo de apoyo, estímulos sonoros, estímulos cinéticos, donde podemos aplicar distintas fuerzas para que los pacientes tengan que resistir determinados esfuerzos, ¿sí? Para que tengan que estar justamente controlando determinadas inestabilidades. Por eso, cuando nosotros encontramos una inestabilidad, lo que tratamos de hacer es generar esa inestabilidad para que el cuerpo reaccione de forma específica. Por eso vuelvo a insistir en ese concepto de la especificidad, donde si los isquiotibiales, por ejemplo, durante la fase de vuelo final tienen que activarse, bueno, acá no les puse, tienen que activarse durante la fase de vuelo final para frenar el avance de la pierna, y esa contracción tiene que ser una contracción isométrica. Si nosotros los entrenamos con contracciones excéntricas, entonces no vamos a poder generar la adaptación necesaria, ¿sí? Para que ese músculo resista los esfuerzos que va a tener que resistir en su momento, ¿sí? De la vida real, de la participación real, de correr, de saltar, etcétera, etcétera. Por eso, tener bien en claro qué es lo que está pasando, cómo le está pasando, cuál es la situación mecánica de esas estructuras, y después nos podemos meter en un montón de otras betas, como el análisis en fatiga, que es algo tan importante analizar. ¿Cómo cambia todo en fatiga? En fatiga cambia mucho todo, cómo son las reacciones corporales, ¿sí? A la fatiga. Y la fatiga también es algo a analizar muchas veces en cómo participan los distintos grupos musculares, articulares, los recursos, ¿sí? De psicomotrices durante la fatiga, va a ser muy importante. La cuestión con la fatiga es la logística, ¿no? Cómo poder evaluar la fatiga es un problema complicado. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar la fatiga en un maratonista, lo que va a pasar es justamente que tengo que evaluarlo, hacer que corra 2 o 3 horas, ¿sí? Y después de esas 3 horas que corrió, volver a evaluarlo. Entonces la logística es bastante grande, por eso la dificultad de evaluación de fatiga. Muchas veces, hablando con clubes y eso, me han planteado la cuestión de hacerle la evaluación a algún jugador después de un partido, por ejemplo. Eso sería un buen recurso para evaluar cómo está la fatiga. Pero bueno, lo importante, como les decía, es tener bien claro todos, ¿sí? Los aspectos y la bajada de la biomecánica clínica a la práctica real, porque tenemos muchos recursos para poder justamente evaluar y accionar sobre esos datos, porque hay un punto muy importante que es justamente que no se generan lazos entre muchos valores. Por ejemplo, sí, tengo
el valor de la fuerza de rozamiento del pie contra la cinta rodante cuando camina. Perfecto. Ahora, ¿qué hago con ese dato? No puedo hacer nada con ese dato, entonces ese dato no me sirve. Tengo que buscar datos que tengan repercusión clínica. Entonces, bueno, acá antes de abrir la parte de las preguntas, ¿sí? Les dejo acá la información sobre el posgrado que vamos a estar dando desde Sanfir, ¿no? Acá tienen, ¿sí? Para mandar el mail. Yo creo que en estos días ya se debe estar abriendo la difusión del curso, así que cualquier información se dirigen a Sanfir directamente para poder preguntar los objetivos, contenidos, programas, etcétera. Sí, Gabriel, gracias. Muchísimas gracias por tu exposición, hiper clara. La verdad que, bueno, estos son temas complicados que hay que quizás hacer un curso para Sí, desmembrarlos, ¿no? me apuré un poco pensando que tenía poco tiempo y tenemos un ratito, estamos bien. tenemos un ratito. Sí, estamos bien. Pero bueno, sí, está la información del curso completa, ya el programa está desarrollado todo en la página de Sanfir para el que lo quiera ver. Así que Excelente. Acá esperamos les dejo poder también. capacitarnos más con vos. Hay mucho, acá es muy largo. De cada punto, por ejemplo, de marcha, de carrera, es un mundo entero, podemos analizar. Tengo clases de la cinemática de la pelvis, o sea, solo 2 horas de hablar de cómo se comporta la pelvis en distintos casos, etcétera, etcétera. Es todo un mundo. Les dejo acá mis contactos por si alguno quiere escribirme por alguna información en Instagram, @biomedtime. Y bueno, de vuelta nuevamente, muchas gracias a Verónica, muchas gracias a todo Sanfir en la organización que fue muy, muy buena de webinar, de los cursos, de todo. Yo voy a dejar de Acá te están compartir. saludando y felicitando por el chat, así que bueno. Y no sé si hay... Voy a dejar de presentar, así. Si tienen algunas preguntas, podemos charlar acerca de algún punto en particular que les haya interesado. Acá hay una pregunta que dice de dónde podemos encontrar los protocolos de evaluación de los que hablaste. Los protocolos, bueno, hay muchos protocolos. Yo utilizo un determinado equipo que son equipos italianos, ¿sí? En realidad, para realizar la evaluación, uno necesita ciertos equipos. Yo tengo un equipo sincronizado de una aceleración inercial, sincronizado con un electromiógrafo de superficie. Y bueno, en base a eso podemos obtener todos estos datos de forma muy precisa. Son de los equipos más precisos en la valoración de la cinemática, por ejemplo, de la pelvis, etc. Y eso nos permite cuantificar muy bien. Por eso yo prácticamente... ¿Los protocolos son propios por el uso del aparato o te vienen con el aparato? Claro, los protocolos vienen con el aparato, porque sin los equipos no se pueden realizar la evaluación. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, te consulto por pacientes para aplicación de Botox, ¿cómo se utilizaría la electromiografía y la secuencia del ciclo de la marcha? Bueno, en Botox sería algo, de hecho se hace afuera, en Europa se hace bastante, porque la evaluación del paciente antes de la aplicación del Botox, la evaluación y tener cómo se están comportando los distintos grupos musculares nos permite aplicar muchísimo mejor, decir, bueno, a ver, podemos plantear, se le hace la aplicación por parte del médico fisiatra, y puede ver qué pasó con eso. No solamente decir, bueno, sí, está cambiando mejor, no, sí, tiene la valoración precisa de cómo fue la mejora cuantitativa de esa marcha y sí, cómo reaccionó el músculo. Entonces, en el Botox hay mucha aplicación
para este tipo de evaluaciones. También acá te preguntan si lo mismo para la risotomía, si esto tendría aplicaciones, la electromiografía, también para evaluar la risotomía. Bueno, es casi gol estándar la evaluación biomecánica de la marcha para risotomía, ¿no? Hoy en día las evaluaciones tridimensionales de la cinemática y la electromiográfica en la risotomía se utiliza muchísimo en muchos centros, acá en el país y afuera también. Así que es un recurso porque nos permite valorar mucho cómo está, planificar, en ese caso la cirugía, planificar la aplicación del Botox y después ver realmente qué pasó. Si puedo, porque para mí evaluar lo que más me sirve es saber, cuando lo reevalúo al paciente, ¿puedo corregir algo y mejorar mi práctica? ¿Puedo decir, bueno, a ver, le apliqué acá, tuvo estos resultados, ¿puedo tratar de hacer una nueva aplicación y corregir, decir, bueno, apliquemos más en este músculo que no bajó, no cambió? Entonces eso nos permite redireccionar mucho ¿cómo es? El tratamiento. La práctica, claro. Lo que pasa es que hay que ver quién lo cubre, ¿no? Porque es el gran problema que tenemos siempre todos. Sí, ese es el gran problema. Sí, sí, yo de hecho trabajo 100% particular porque es difícil la cobertura de las obras sociales. Acá te pone Luciana, ¿sabés si hay valoraciones específicas por gestos deportivos de distintas disciplinas como natación y gimnasia artística? Ya que, como decís, las valoraciones y correcciones biomecánicas, lo ideal es que sean lo más estímulo específicas. Sí, se crean protocolos específicos para cada cosa. Se hace mucho acá en Argentina, en la parte de deporte, no hay un desarrollo muy grande de todas estas evaluaciones, pero sí se hacen y se hace específico. Para determinados gestos se trabaja, se elabora el protocolo y se lo desarrolla. Bueno, acá Aníbal Fernández Peterson nos pide los tejidos que se lesionan, cómo comparar su resistencia y la carga solicitada durante la carrera. ¿Tienen datos de resistencia de tejidos? Datos de resistencia de tejidos, no porque no evaluamos la resistencia de los tejidos, sino que vemos el nivel de la función, cómo funcionan durante el gesto, que eso creo que es lo más importante, ver cómo está funcionando, porque yo le puedo evaluar la fuerza extensora de cadera a un paciente con un dinamómetro, perfecto. Ahora, ¿quién me hace la fuerza? ¿Me la está haciendo el glúteo? ¿Me la está haciendo los isquiotibiales? ¿Quién me hace la fuerza? Ahora, si yo le valoro la extensión de cadera con la electromiografía, sé si está participando más el glúteo, más los isquios, si hay un glúteo inhibido. Por ejemplo, en los desgarros de isquiotibiales encontramos mucha inhibición en los músculos glúteos, que ya se sabe que tienen una acción protectora de los isquiotibiales. Entonces, si yo lo evalúo electromiográficamente, veo esa inhibición, bueno, voy a trabajar específicamente para tratar de desinhibir ese grupo muscular. Pero si yo le mido solamente la fuerza, no sé quién está participando. Por eso nos permite en la función detectar justamente las alteraciones. Bueno, vamos cerrando, le agradezco a los dos. 1000 personas quisieron entrar, había solamente 250 cupos, así que bueno, quedará, se está apurando el equipo al que agradecemos, a Soledad, que estuvo ahí al pie del cañón, que rápidamente lo están subiendo a YouTube para la gente que se perdió una parte o para el que lo quiera volver a ver, y a toda la gente que quedó afuera, que lamentablemente sí. bastante porque superó la capacidad que teníamos, pero ya está subido para que lo puedan volver a ver si quieren. Así que bueno, 1000 gracias a los dos por las presentaciones excelentes y a todos los que nos acompañaron. Y bueno, hasta la semana que viene que vamos a tener la presentación del SLAP, si Dios quiere. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.